Buenos días. El día de hoy vengo a responder la pregunta número 16 que hace referencia a los efectos del plazo suspensivo y en concreto a resolver el interrogante de si puede el deudor renunciar al plazo. Para entender los efectos del plazo suspensivo debemos partir de la definición de qué es una obligación sometida a plazo. Cuando hablamos de una obligación sometida a plazo hacemos referencia a aquella que está sometida a un término, es decir, a un hecho futuro y cierto. Por eso vamos a partir de la premisa de que todo plazo se cumple. Y aquí se nos marca la principal diferencia con las obligaciones que están sometidas a condición. Para entender la noción de una obligación sometida a plazo debemos partir de una lectura combinada de los artículos 1551 y 1138. De esta lectura combinada entendemos que hay una clasificación en relación con las obligaciones sometidas a plazo y es, por un lado, las obligaciones sometidas a plazo suspensivo y por el otro, las obligaciones sometidas a plazo extintivo. A efectos de dar respuesta a la pregunta, nos interesa es el plazo suspensivo y debemos decir que de él depende la ejecución de la obligación, no su existencia. Por eso es que cuando hablamos de plazos suspensivos nos estamos refiriendo a que existe un deber prestar que ata al deudor con el acreedor, pero existe de cierta forma una falta temporal del poder exigir por parte del acreedor. Para dar respuesta al interrogante planteado debemos referirnos al segundo efecto del plazo suspensivo, y es que el deudor por regla general puede renunciar al plazo, pero esto admite ciertas excepciones que entraremos a analizar acto seguido con el segundo efecto del plazo suspensivo. Para referirnos al segundo efecto debemos decir que el plazo es un derecho renunciable por parte del deudor. El plazo es un beneficio otorgado por parte del acreedor a su deudor. Al tratarse de un beneficio puede ser evidentemente renunciable, siempre y cuando no afecte ni las buenas costumbres ni el orden público. Por ello es que el deudor puede proceder a efectuar el pago antes de que opere el plazo. ¿Por qué? Porque se trata de un derecho suyo. Pero en ciertas ocasiones, este plazo, además de ser un derecho en favor del deudor, puede implicar ciertos derechos en favor del acreedor, eventos en los cuales el deudor no puede renunciar unilateralmente a él, y es lo que prevé el artículo 1554 en las 4 hipótesis que vamos a proceder a analizar. Al realizar una lectura del artículo 1554, encontramos 4 hipótesis fundamentales en las cuales el deudor no puede renunciar unilateralmente al plazo que se le ha concedido. La primera de ellas, cuando el testador ha dispuesto un plazo para el cumplimiento de esa obligación. En estos eventos, ni el heredero puede renunciar al plazo, ni aún en conjunto con el legatario puede hacerlo. El único que podría renunciar a ese plazo es el testador. Segunda hipótesis, cuando las partes han acordado o estipulado que ese plazo no es renunciable. ¿Por qué? Porque partimos de la máxima o la regla general de que los acuerdos entre las partes son ley para ellas y no pueden ser modificados de forma unilateral. Únicamente podría variarse esta regla de no renunciabilidad, primero en conjunto o segundo por causas legales. La tercera hipótesis es aquella que nos enuncia o nos habla de cuando el plazo se establece en razón de que cuando se fije se evite un perjuicio al acreedor. Como en este caso el plazo expresamente está en favor del acreedor, el único que podría renunciar a este plazo y permitir el pago anticipado sería el mismo acreedor. La cuarta y última hipótesis es un poco un desarrollo de esta norma o un ejemplo un poco más concreto, y es aquel que hace referencia al contrato de mutuo con un acuerdo de intereses. ¿Por qué? Porque cuando alguien presta un dinero, acuerda intereses y otorga un plazo, lo que hace aquí como acreedor es una inversión. Y si el deudor se le permitiera renunciar a ese plazo, va a generarle un perjuicio a ese acreedor. ¿En función de qué? En función de que al permitírsele un pago anticipado, no va a haber los frutos derivados de esa inversión que realizó como acreedor. Por lo cual es imposible en este caso renunciar al plazo por parte del deudor. Adicional a todo lo previamente visto en relación con el artículo 1554 y las excepciones a la renunciabilidad de ese plazo, debemos hacer ciertas precisiones, y es que el legislador al momento de citar la norma incurrió en una imprecisión, y es que él no se estaba refiriendo al 2225, sino debió haberse referido al 2229. 2229 que suscitó un interesante debate en la época de la UPAC. ¿Por qué?
porque de la lectura de él y del 694 encontrábamos como ciertas imprecisiones o inconsistencias que llevaron a que se demandara la inconstitucionalidad de estos dos artículos, 694 del Código de Comercio y 2229 del Código Civil. La Corte, en sentencia C-252 del 98, aceptó la exequibilidad condicionada de ambos artículos, en el sentido de que él señaló que estas normas no eran aplicables al caso de la adquisición de vivienda por los sistemas de ahorro de valor constante. Lo que dijo es que eran exequibles, pero no eran aplicables a los casos de adquisición de vivienda a largo plazo, apoyado entre otras cosas por el artículo 51 de la Carta Política, el 150 de la misma, el 333 o 334. Pero no tuvo en cuenta que ese artículo 51 hace referencia a la vivienda digna, pero aquella vivienda de interés social, no para todo tipo de vivienda. Por eso suscitó un gran debate y tuvo que venir la ley 546 del 99 a corregir esta decisión, en el sentido de que dijo que este plazo era renunciable, pero solo en el caso de las viviendas de interés social, y este es el sentido en el cual debe entenderse el artículo 2229. Una vez revisado este segundo efecto, podemos proceder a dar respuesta al interrogante planteado, y es que por regla general sí puede el deudor renunciar a ese plazo, salvo las excepciones que prevé el artículo 1554, que ya hemos revisado anteriormente. Muchas gracias.